Hola. Bueno, sí se escucha perfecto, ¿no? Bueno, buenas tardes. Qué bueno que van llegando. Vamos a hacer una actividad. Les vamos a contar de una colección. Yo soy Constanza, mi nombre es Constanza Brunet, soy la editora de Marea. Y en Marea hicimos una nueva colección, que es una colección testimonial para jóvenes. O sea, quiere decir que lo que queremos es que la historia, las cosas que pasaron en la Argentina y que parecen que quedan muy lejanas, todavía hay mucha gente que la puede contar, gente que está viva y que Entonces nos propusimos hacer esta colección, le pedimos ayuda obviamente a los autores que son quienes tienen ese testimonio, esa historia viva, que nos cuenten. Después pedimos ayuda a escritores como Oche Califa, por ejemplo, como Marcela Bublik, para que transcriban esas historias y les den forma bonita, interesante. Y también a ilustradores que, bueno, nos ayudan también a transformar esas historias en imágenes, en novela gráfica, en otros lenguajes que permitan que conozcamos las historias y nos interesen. Bueno, acá los ilustradores son Sabrina Valenzuela Negro y Gonzalo Galloso. La colección se llama ¿Cómo fue? Porque es básicamente lo que le preguntamos a los protagonistas de estas historias. En el caso de Sabrina, ella además tiene la doble función de ser ilustradora del libro Los nietos te cuentan cómo fue, que es el primero que salió de la colección, y también es protagonista, porque ella es una nieta recuperada. Ella fue secuestrada durante la dictadura, cuando era un bebé, y fue restituida por abuelas de Plaza de Mayo y conoció su verdadera identidad. Ella igual ahora nos va a contar brevemente. Así que, bueno, con Debret Diana es editor también, trabaja conmigo en Marea, armamos estas historias. Oche Califa, como les decía, es uno de los autores, es el que hizo el libro El Mundo por Delante, junto con Calica Ferrer. En base a conversaciones, Calica Ferrer fue un amigo del Che Guevara que en su juventud hicieron un viaje a dedo en camiones y de muchas maneras por Latinoamérica, muy divertido y muy interesante y con mucho aprendizaje. Y Calica está vivo, tiene muchas historias y le contó todas estas historias a Oche y ahora nos va a contar cómo fue transcribir todo eso. Y Marcela Bublik, ella es autora también y está haciendo ese libro, todavía no lo tenemos, está en proceso. Son algunas de las imágenes que estamos viendo, después se las voy a mostrar, son de este nuevo libro que es sobre abuelas de Plaza de Mayo, sus nietos, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos y bisnietas, que tienen más o menos la edad de ustedes. Entonces, y ella, bueno, hace como este diálogo entre generaciones. Ella es abuela también y es maestra, entonces está haciendo un libro como para chicos más chiquitos. Estos dos libros, en cambio, son para jóvenes, son para chicos como ustedes, de secundario y jóvenes en general y adultos también, por supuesto. Así que contanos un poco, Debret, cómo es trabajar con este tipo de libros y, bueno, también nos va a contar un poquito más de cada uno de los que vamos a hablar. Hola, ¿cómo andan? Bueno, en primer lugar, gracias por venir acá, aunque quizás algunos estén obligados. El caso es que hoy no hay colectivos, pero sí tenemos libros y sí tenemos memoria. Y entiendo que a veces cuando intentamos charlar sobre memoria a gente más joven, puede parecer que es algo para dormitar o que es algo inmediatamente tedioso. Pero el caso es que últimamente estamos notando que la memoria es un músculo que si no se trabaja, se atrofia, y que en tanto no volvamos a contarnos las historias de aquellas cosas que pasaron, se pierden, o peor, se tergiversan, y hay gente que se mete e instala relatos y fábulas y mentiras para conquistar el poder y dañarlo todo, que es en buena parte el periodo de tiempo en el que estamos ahora. Por eso nos parecía muy interesante hacer una colección como esta, que logra una suerte de interacción entre diferentes artes para contar
algo que en buena parte ya está contado muchas veces, pero contarlo de un modo diferente, contarlo en este caso entrelazando las artes plásticas, el dibujo, la ilustración, con los textos y la memoria del pasado, ¿no? Y generando este vínculo, sea historieta, sea ilustración, un objeto nuevo, un libro nuevo que pueda decodificar de manera diferente y nueva lo viejo, para que lo viejo sea actual, porque después de todo nuestra identidad se compone por nuestra historia, por nuestro pasado y por el modo que articulamos nuestro pasado, y sin nuestro pasado no somos prácticamente nada y somos fácilmente vencibles y manipulables. Entonces, de esto va esta colección, que es esa es la idea. Yo te iba a leer todo esto, pero si querés ya no hace falta. Bueno, en ese caso, podemos preguntarle a los ilustradores que están ilustrando. No, esto es muy importante. Ellos los ven ahí, que están, no es que están distraídos como cuando uno en una materia está aburrido y se pone a dibujar, qué sé yo. No están aburridos. Ellos están dibujando una parte de la historia donde cada uno participó, y cuando termine la presentación vamos a sortearlos y ellos muy generosamente se los van a regalar al que salga sorteado. Así que ahora sí vamos a hacerles algunas preguntas, los vamos a distraer ahora un poco a ellos, que nos cuenten cómo es trabajar en un libro de memoria, de hechos reales, de hechos dolorosos incluso en muchas ocasiones, en otras divertidos, como los que trabajó Gonzalo en este viaje del Che, cuando era joven. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿De qué manera especial orientar los dibujos? ¿Qué nos pueden contar de este trabajo? Hola, ¿cómo andan? Bueno, ¿les gusta dibujar a ustedes? Sí, ¿no? Bueno, mi nombre es Sabrina, yo soy la ilustradora de uno de los libros, de Los nietos te cuentan cómo fue, y además de ser ilustradora yo busco a mi hermano mellizo, que aún se encuentra desaparecido. ¿Vieron las abuelas cuando buscan a sus abuelas? Las abuelas de Plaza de Mayo, ¿las conocen? Bueno, yo soy una nieta que restituyó su identidad, pero que cuando supe la verdad también me enteré que me habían separado de mi hermano mellizo, que es uno de los desaparecidos con vida, uno de los 300 desaparecidos con vida que aún estamos buscando. Yo antes de restituir mi identidad me dedicaba a la ilustración, también hacía dibujos animados, y bueno, me convocaron a participar de este libro que también toca un poco la historia de mi familia. Y el libro también ayuda a que se siga buscando, ¿no?, a estos nietos y nietas que faltan encontrar, que son alrededor de 300. Para mí dibujar esas 13 historias fue un compromiso, me puse muy nerviosa porque el libro tiene partes muy tristes de las personas que fueron robadas de sus familias biológicas, pero afortunadamente y gracias a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo lograron encontrarse con sus familias biológicas. Y bueno, y como toda familia pasa de todo, a veces eso es lo que está bueno del libro, tiene partes como muy duras, pero también tiene esa parte de poder saber esa verdad, ¿no? Si ustedes saben que nacieron de la panza de su mamá o que los adoptaron su familia, pero lo saben, bueno, las historias que están narradas ahí es un poco eso, ¿no? Hurgar un poco en los orígenes, pero poder construir y reconstruir esa verdad gracias a la lucha de las abuelas, pero también de toda la sociedad que también acompañó a las abuelas de Plaza de Mayo. Y dibujarlo para mí fue como una terapia un poco, porque conocí cosas de otros nietos que yo no conocía, nietos y nietas, y fue un poco difícil. Yo hice los dibujos a mano. ¿Ustedes dibujan en compu o a mano? ¿A mano? Hice los dibujos a mano, después los escaneé, los vectoricé, los pasé al Corel y después los pinté con pleno. Vas picando, si ustedes saben, y vas pintando en la computadora. Había un requisito que era 2 tintas el libro, entonces había que hacer, habíamos elegido un rojo, un negro, y bueno, y en el medio había que trabajar esas transparencias y la composición de las diferentes gamas, ¿no?, de entre esos dos colores. Entonces ustedes van a ver que hay negros, rojos, hay grises y rosados.
Así que bueno, un poco eso, no sé si por ahí está bien o después si quieren hacer alguna pregunta, le voy a pasar acá a Gonzalo. Bueno, gracias. Bueno, en mi caso el libro tiene como una propuesta diferente del de Sabrina y trata, como contaba Constanza, de un viaje, ¿no? En realidad son como dos viajes, pero es sobre todo el viaje de Calica, de dos amigos, que en este caso son Calica Ferrer y Ernesto. ¿Ustedes conocen al Che Guevara? ¿Lo escucharon nombrar por lo menos? Sí. Bueno, el libro cuenta justamente la historia de cómo un muchacho, un chico un poco más grande que ustedes, inicia un viaje por América del Sur, con otro amigo. Y en ese viaje descubre un montón de cosas que no conocía, un montón de realidades diferentes, y en ese proceso va cambiando un poco la persona y se transforma en el personaje tal vez que es más conocido, que es el Che. Entonces el libro tenía como otra idea, era un poco más divertido, digamos, contaba historias de ese viaje, anécdotas de viaje. Ustedes se fueron de vacaciones juntos, por ejemplo, con amigos. Bueno, seguro que pasan un montón de anécdotas que después les quedan en el recuerdo, de chistes, de cosas que salieron mal, de cosas que los sorprendieron. Bueno, el libro va un poco por ahí y las ilustraciones tenían que contar un poco eso. Había parte de las ilustraciones, como están viendo ahora acá, eran como una pequeña historieta de 4 cuadros que relataba una situación particular, una anécdota, algo que había pasado. Y la propuesta del libro fue trabajar con fotos reales, o sea, fotos que había de esos viajes, fotos que tenían las personas, usando un poco la técnica esta del collage, que es como recortando las fotos y con esos recortes los organizás juntos y armás como una nueva imagen que cuente algo. Y a la vez poder dibujar o pintar sobre esas imágenes. Así que nada, fue muy dinámico, muy divertido también el tema de leer el texto y poder encontrar qué imagen podía representar eso, o en las historietas, por ejemplo, cómo con pocos cuadros contar una historia. ¿Alguno lee historietas o leyó historietas o cómics? ¿Sí? Bueno, vieron que pasan secuencias, pasan acciones que algunas tienen más cuadros, otras menos cuadros, ¿sí? Bueno, esto fue parecido, solo que era muy cortito porque eran 4 nada más, entonces había que ser muy sintético en cada dibujo. Pero la verdad que fue muy divertido eso, esa es un poco la palabra, y también estuvo bueno para poder conocer esto, anécdotas de esos viajes y de las personas. Uno a veces conoce la persona como el personaje, ¿no? Lo que generalmente se habla, por ejemplo, de Che, y a veces no conocemos bien cómo fue que llegó a ese lugar, que llegó a pensar lo que pensaba, a defender lo que él defendía, a intentar construir ese mundo que él quiso, ¿no? Y mucha otra gente también. Y en el libro se cuenta bastante de eso, cómo fue descubriendo un poco esa mirada solidaria, esa mirada de poder luchar por lo que uno piensa, quiere. Y nada, fue la verdad muy lindo y dinámico. Buenísimo. Bueno, y también les quería contar, bueno, las imágenes que están viendo que tienen fondo celeste, esas son de Catalina de Santis, que son las imágenes del libro que está escribiendo Marcela Bublik, que les conté, que es sobre las abuelas, que ahora igual le voy a dar la palabra para que ella cuente un poquito cómo pensó este libro y cómo ella ve el tema de la memoria y cómo transmitirlo a las nuevas generaciones. Acá justamente están sus nietas, así que ella, bueno, es muy buena contando historias para chicos, también porque es maestra, pero un poco cuando empezamos a conversar este libro, hablábamos de los cuentos que le contaba a sus nietas. Y bueno, y ahí fue que yo le dije, vos lo tenés que hacer para otros chicos, aparte de tus nietas, si me dan permiso, ¿no? Así que bueno, contanos un poquito más. Bueno, gracias. Bueno, para mí es una alegría y un honor
esta editorial que se ocupa tanto de la memoria, con tantas formas diferentes. ¿Está bajo el volumen? Bueno, yo lo que les quiero contar es que están tratando de borrarnos la memoria, ¿sí? Estamos en una época en la que están tratando de borrarnos la memoria, como con una goma gigante y violeta. Hay muchas personas que están tratando de que no nos acordemos de cosas que pasaron y que los que no estaban en aquella época no lo sepan, porque memoria directa tenemos los que hemos vivido aquellas épocas. Y esto, yo sí sé que se pongan un tapón en los oídos, pero escúchenme a mí, no al ruido. Bueno, ¿y por qué? Porque el que provocó una herida sabe que los que recuerdan que hizo eso se lo van a contar a otros, y que los que recuerdan que hizo eso y los que se enteran porque alguien se los contó van a querer justicia, y porque los que recuerdan lo que hizo y aquellos que reciban la historia de los que la recuerdan y los que pidan justicia no van a permitir que vuelva a pasar. Por esas cosas escribimos nosotros, los que estamos acá, ¿no es cierto? Porque lo que se olvida o lo que no se conoce puede volver a pasar. Por eso hay gente tan interesada en que no se conozca. Y es importante conocer, saber, recordar, teniendo la posibilidad de ir a las fuentes, a los que vivieron desde distintos lugares esas historias, es de un valor incalculable. Las generaciones que vengan se van a enterar de las cosas por los libros, por las películas, por distintas obras de arte, por el cine, por los artistas plásticos, por la danza, por las obras de teatro. Pero ahora acá todavía tenemos la posibilidad de enterarnos por los protagonistas directos. Pero hay otro tema. Cuando no estén más los protagonistas directos, la historia sigue. Porque ahora, por ejemplo, las abuelas ya están muy viejitas, algunas ya quedan muy poquitas vivas, las que quedan en la cabeza que muchos quisiéramos tenerla. Vos te reís porque seguramente habrás escuchado alguna o... Bueno. Los hijos de ellas no están, pero sí hay otros de esa misma generación que también, que están vivos y que también pueden contar. Están los nietos, como por ejemplo Sabrina, y otros. Hay 139, no están los 139, pero hay 139 casos resueltos, pero faltan 300. Esas 300 personas que faltan, que fueron robados a sus mamás cuando fueron secuestrados con ellas siendo muy chiquititos, o que nacieron cuando estaban en cautiverio, hoy son adultos, hoy tienen la edad de mis hijos, de los papás de ustedes. Y hay algunos que a lo mejor crecieron pensando que eran otras personas que no son. Porque aquellos que fueron robados y que fueron anotados como hijos propios, viven, los que todavía no lo saben, en una mentira. Y esa mentira se transmite a sus hijos y después se transmitirá a sus nietos. Y entonces hay que saber, tienen que conocer con qué deseo y con qué amor fueron planeados, fueron esperados, cuáles son los nombres que pensaron para ellos, si tienen alguna cosa de la que haya que enterarse por una cuestión de cuidar la salud, por ejemplo, si tuvieron algún abuelo o abuela con algún problema cardíaco que se puede transmitir y que hay que cuidar y se vive lo más bien, o con algún problema de la sangre,
o con dotes especiales para los deportes o para el violín. Sí. Incluso el día que nacieron, ¿de qué signo son? ¿De qué signo son? No saben. Hay un nieto que a mí siempre me dice, no puedo leer los horóscopos, y le interesan. Hay gente que no le interesa, pero hay gente que sí. No puedo leer los horóscopos porque no sé qué día nací, ni a qué hora. Y eso le pasa a muchos, pero eso en algunos casos se puede resolver y en otros no tanto, pero sí todo lo otro. Y además de esos nietos de las abuelas y de sus hijos y de las generaciones que seguirán, están las personas que los están esperando, que no dejaron de buscarlos nunca, 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 nunca. Algunos son familiares, otros son amigos, y tienen un montón de cosas para contarles y para darles y para que sepan de verdad quiénes serán sus papás. Esos nietos, los que sean, porque muchas personas a lo mejor dudan, se acercan, se hacen los estudios y a lo mejor no son nietos de las abuelas Plaza de Mayo, o no se sabe, pero no están las muestras del material genético de sus familias. Después pueden elegir lo que quieran hacer. Nadie los va a obligar ni a ser amigos de su familia real, por supuesto se espera que sí, pero ni a dejar de estar en contacto con las personas que conocieron toda su vida. Cada uno después hace lo que quiere, pero conociendo la verdad. Bueno, no quiero extenderme en esto, pero por esto trabajamos. Sí, una cosa quiero decir. Quiero decir que el libro mío, el que todavía no salió, pero todos los que vieron las últimas, mi libro, Hecha por Catalina de Sancti, que también es una nieta restituida. el libro mío, yo una vez que tuve reunido el material, que además siempre fue una conversación permanente con Constanza, que es una editora de lujo, el día que escriban libros, les recomiendo que vayan a llevarlos a Marea y ojalá tengan la suerte que les gusten, porque es de lujo, es un diálogo permanente, es un enriquecernos permanentemente con ideas. ¿A qué venía? Una vez que tenía el material, bueno, mi libro ya les contó Constanza, que tiene capítulos dedicados a cada generación, en la que además se cuentan características generales de esa generación, de la de las abuelas, de la de sus hijos que no están. Hay uno que está en el libro, que sobrevivió, de la de los nietos que encontraron, de los bisnietos, en las que hay chicos de la edad de ustedes y más grandes y más chicos, y otros que todavía no nacieron, porque todavía pueden seguir teniendo hijos los nietos. Yo tenía reunido ya el material, las entrevistas, lo había trabajado mucho en la edición, lo había pensado cuidando mucho la forma en que cada una de las personas que me contó su historia habla, pero adaptándolo también para que sea un libro que lean chicos y chicas, pero no tenía todavía la estructura. Y la imagen de la estructura del posible título del libro y de los títulos de los capítulos me vino con una imagen, con un dibujo. A partir de dibujos dije, los capítulos se llaman así, así, así y así. ¿Te parece, Costi? Sí. Bueno. Una cosita más. Perdón, Nache. Ahora que están todos muy enganchados con la serie El Eternauta, les cuento que esto nació de una historieta que eran dibujos y textos. Una historieta. Y yo creo que también un poco nosotros somos una especie de eternautas, unos Juanes salvos que vamos y que venimos de nuestras infancias a las de ahora, a las de las distintas generaciones de estas familias, y a una historia que se sigue escribiendo y que no está cerrada y que no son fotos en blanco y negro que ya está. Sigue vivo todo lo que pasó y lo que está pasando. Chao, hasta la próxima. A ver, pero antes de pasar a Oche, quiero ver qué está pasando. ¿En qué andan? ¿Quieren contarnos algo de lo que están armando? ¿Mostrarnos algo? Nosotros les estamos haciendo un regalo
mismo curso? Bueno, entonces para que se lleven un presente, bueno, y un recuerdo de la charla que tuvimos hoy. No sé si querés mostrarle algo, vos querés anticipar tu obra sorpresa. ¿Quieren hacer alguna pregunta ustedes? Háganos una pregunta. Bueno, mientras van anotando las preguntas, vamos a seguir conversando. Ahora quiero preguntarle a Oche Califa. Escribió este libro, El mundo por delante, sobre, como les contábamos, del viaje de Calica Ferrer, que es el otro autor del libro, que es un señor que tiene 96 años, pero que está espectacular. Estuvo acá en la feria presentando el libro ya, y estuvo charlando mucho con Oche Califa, contándole todas las historias, porque él dijo, no, yo escribir ya estoy, no quiero escribirlas vos, Oche, yo te las cuento. Así que le vamos a pedir a Oche que nos cuente un poco cómo fue ese proceso, cómo fue el libro. Bueno, Oche tiene muchísimos libros escritos, no lo quisimos aburrir leyéndoles la biografía de cada uno, pero Oche es un escritor muy importante que ha escrito muchas obras. Bueno, Oche, contanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, amigos de Chacabuco, 50 kilómetros de Chivilcoy, donde soy yo, ¿no? Ciudad que conozco, ciudad de Haroldo Conti, ¿no? Bien. Durante muchos años fui periodista. Entonces, parte de mi trabajo era eventualmente hacer entrevistas, ¿no? Cuando uno hace entrevistas, puede que se encuentre con una persona que ya ha contestado muchas veces lo mismo y entonces ha construido muy bien lo que tiene que contar. A veces ocurre un percance porque uno hace una pregunta que no está en aquello que siempre responde y entonces el entrevistado tiene que pensar un poco cómo responder eso que no esperaba que se le preguntara. Calica ha escrito sus memorias. Entonces, además de los muchos años que tiene respecto de esta etapa de oro, que es su infancia, su adolescencia y su juventud, junto a Ernesto Guevara, que en ese momento, hasta ese momento no era el famoso Che Guevara, un amigo de la infancia, un compañero de salidas, y Calica tenía muchas veces masticado las cosas previsibles que se suponía que debía contar. La diferencia en un libro orientado al interés de los jóvenes es que uno empieza a preguntar cosas que los adultos en general ya no se preocupan en contestar, no se preocupan en muchas veces retomar. Y este era el caso, es decir, a mí me interesaba, por ejemplo, en la etapa de la infancia, ellos viven a partir de los 4 años de edad, que es cuando Ernesto Guevara, luego el Che, llega a Altagracia, un pueblo donde comienzan las sierras de Córdoba. Calica ya era ahí, es más, su familia se radica ahí porque es recomendada para que Ernesto fuera atendido por el papá de Calica, ¿no? A partir de ahí hay una infancia en común en la que hay travesuras, aventuras, salidas a caballo, en bicicleta, ascensos a las sierras, chapuzones en los ríos y en el lago artificial que tiene Altagracia. A mí me interesaba todo eso, porque todo eso va forjando la personalidad de la persona. Es decir, era ya de por sí, el que luego será el Che Guevara, era un sacado, se tiraba al agua sin problemas, se animaba a cualquier cosa, era generoso con los otros amigos, prestaba la bicicleta, ¿no? Todo eso, digamos que obligué a Calica a recordar, aunque de todos modos Calica
está con todas las luces, es un caso de escopeta porque nos juntamos en 12 oportunidades en un bar. Él llegaba a ese bar caminando 5 cuadras por Avenida Santa Fe, acá, muy cerca de acá, y hacíamos más o menos 1 hora de grabación en cada oportunidad. Y Calica se acordaba de todo, lo que no se acordaba se lo anotaba al sitio, después te lo digo la próxima vez. No me acuerdo el nombre de tal, bueno. En fin, lo mismo ocurre cuando comienza ese viaje trascendente para él y trascendente para Ernesto, porque de ese viaje el Che Guevara no volverá más a la Argentina. Es el viaje en el que él se va y termina después allá en Cuba, ¿no? Y luego en África, y luego en Bolivia, donde lo matan. Bueno, con Calica se separan en Ecuador. Se separan, creen que circunstancialmente, aparentemente es un momento de separación nada más, y se convirtió en definitiva. Calica se va y se queda a vivir en Venezuela, que es donde está un tercer amigo que ha ido en un viaje anterior muy conocido porque se hizo una película que se llama Diarios de Motocicleta, ¿no? En la que este amigo, que es Alberto Granado, se queda a vivir en Venezuela y el Che regresa. Al año siguiente salen de vuelta con Calica y ya no vuelven más. En ese viaje ellos no son turistas, ellos van a conocer, a participar, a insertarse, posiblemente a quedarse a vivir, cosa que ocurre, ¿no? Y es un viaje largo, son varios meses, ¿no? De entrada van a Bolivia y están 20 días en Bolivia, luego van a Perú, luego van a Ecuador. Bueno, todo eso tenía que ser contado despertando el interés que despierta un viaje que en realidad es una aventura. Porque es eso, un viaje con percances, sin dimensión. Cuando uno va de turista, uno tiene fijado, voy 3 días acá, voy tantos días, al día 15 regreso. Ellos iban medio con cierta orientación, pero a lo que saliera, ¿no? Y entonces pueden ocurrir cosas inesperadas, y por supuesto que ocurren todo el tiempo cosas inesperadas. Recién, por ejemplo, se mostró unos dibujos de un percance que casi les cuesta la vida, porque a Che se le ocurre ir a conocer una isla dentro del lago Titicaca, que queda en Bolivia, ¿no? Porque había unas ruinas incaicas. El problema es que en el regreso los agarró una tormenta y se salvaron de casualidad, podían haber muerto ahogados, ¿no? El remero que los llevaba se asustó tanto que largó los remos, con lo cual quemaron ellos. Ese tipo de percances les pasa todo el tiempo y además se van quedando sin dinero, ¿no? Tienen que resolver eso de qué vivimos, conocen a otros. Sí. Hay un detalle, Oche, gracioso, que el remero que vos contás que dejó de remar y estuvieron ellos que agarrar los remos, dejó de remar porque se puso a rezarle a la Pachamama, que era la deidad que ellos creían, y bueno, porque ya creía que iba a morir, entonces se puso a rezar y dijo, no, ya no tiene sentido remar, y bueno, ellos siguieron. Sí, sí, bueno, ese tipo de cosas ocurren todo el tiempo, no son turistas, no tienen mucho dinero, van preguntando a los camiones que van avanzando si los llevan, eso a veces les modifica el itinerario, la permanencia en algún lugar. Es un libro entonces cuyo norte es la aventura, permanentemente es la aventura. No tiene siempre momentos agradables, ¿no? Caen presos, bueno, en la comisaría les pegan, les pasan cosas no siempre simpáticas y divertidas. Pero todo eso está fortalecido por la amistad. Ellos dos son 2 amigos, se fortalecen mutuamente y además van encontrando otros. De hecho, conocen, estando en Ecuador, otros 4 argentinos que están decididos a seguir hasta Guatemala. Con algunos de ellos sigue el Che, justamente, que termina en Guatemala, después de un tiempo en Guatemala, otro tiempo
tiempo en México. En México conoce al grupo de los cubanos que lidera Fidel Castro y es con quienes van a desembarcar, a viajar y desembarcar para tratar de triunfar en una revolución en su país. Todo eso es una vida de enorme intensidad que graba definitivamente a las personas en una etapa como es la de la juventud. Sucesos de ese tipo quedan para siempre. Calica ha hecho una especie de culto de esta etapa de su vida, por cuanto ha salido toda vez que puede a contar quién fue su amigo realmente. Porque a veces hay, así un poco se dijo, a veces se construye un personaje. Ese personaje es como las estatuas, uno la toca y la golpea así tan dura, pero este fue un tipo, se equivocó, se rió, avanzó, retrocedió, tuvo sus buenas y malas. Y eso es posiblemente lo más interesante que tiene el relato de una vida, que no es el relato de un héroe, es el relato de un tipo que fue llevado por las circunstancias de la vida y por su decisión y empuje a vivir situaciones heroicas, ¿no? Cosa que cumplió. Bueno, listo. Oche, te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo fue, qué te sorprendió, cuando viste las ilustraciones de eso que vos habías escrito? Porque vos tuviste, o sea, este libro tiene varias etapas. Primero las conversaciones en el bar con Calica, después te sentaste a elaborar todo eso, a escribir. Hay que ordenar. Y después hablamos con Gonzalo y le mandamos esos textos y Gonzalo empezó a generar sus ilustraciones, sus historietas en base a estos relatos. Y vos como autor, no sé, no es la primera vez que tenés ilustraciones, porque vos has hecho muchos libros para jóvenes y para niños, pero contanos un poco cómo te impactaron estas ilustraciones tan particulares, con collage y demás. Bueno, el dibujante, el ilustrador, no repite mecánicamente aquello que la letra dice. Comienza a desarrollar una interpretación a través del dibujo. Y eso aumenta la dimensión de lo que se cuenta. Le ofrece a lo que se cuenta una segunda lectura. Le ofrece al lector una tercera lectura. Nunca lo sabremos porque no sabemos qué hay adentro de la cabeza del que lee, ¿no? Pero lo más importante de la ilustración es que la ilustración no esté al servicio de lo que se está escrito, que esté para potenciar lo que cuentan las palabras. Y eso es lo que ha hecho Gonzalo. Ha potenciado, ha interpretado. Él ha sido un lector primero y después un dibujante. Y ofrece en paralelo a las palabras la fuerza de las imágenes, que bueno, en los días de éxito del Eternauta, ni hablar de lo que eso significa. Tienen mucho humor las ilustraciones de Gonzalo. Claro, porque este es un lo libro ven de ahí, aventura. al estar en el formato collage, con las caritas y el cuerpo dibujado y todo, bueno, tiene mucho humor. Bueno, ahora sí, creo que tenemos alguna pregunta que podemos leer o... Principalmente para vos, Sabrina, ¿cómo fue para vos enterarse de tu verdadera identidad? Por otro lado, también está la inquietud de mi hermanos, que para tu círculo social, familiar y demás, ¿cómo fue para vos contarlo y asumir esa nueva identidad? Obviamente lo que vos podés contestar, pero tienen esa inquietud más que nada. Bueno, ¿cómo fue para mí restituir mi identidad? Bueno, pasó hace mucho ya, en el 2008. ¿Ustedes en qué año nacieron? ¿2010? Bueno, antes que ustedes nacieran. La
Las abuelas hacía mucho que venían buscando desde el 77, 1977, y fueron construyendo herramientas para buscar a los nietos. Ustedes ahora escuchan el ADN y les parece que el ADN existió siempre, pero bueno, las abuelas fueron pioneras en construir esa herramienta para poder identificar a un nieto con sus abuelos o sus tíos, porque la generación del medio estaba desaparecida, los padres, los papás biológicos están desaparecidos. Y cuando yo supe cómo era mi historia, lo supe también porque había un juicio que se llevaba adelante, una línea de investigación que se llevaba adelante desde Paraná, desde la provincia de Entre Ríos, porque ahí es donde nosotros nacimos, y había ciertas enfermeras y ciertos testigos reservados que habían dicho que en el Hospital Militar de Paraná había funcionado una maternidad clandestina. En Argentina funcionaron 800 centros clandestinos de detención, y uno, bueno, era esa maternidad donde a mi mamá Raquel la llevan a dar a luz en cautiverio. Ella estaba embarazada de mellizos, pero no sabía en ese momento, y cuando da a luz, después de 15 días que la esperan, es decir, le hacen control, estaban esperando ese bebé, pensaron que era uno, bueno, eran dos. Entonces, nosotros suponemos que los militares se apropian del varón, y a mí me dejan, cuando yo nazco, primero nacemos los dos, al otro día nos derivan al Instituto Privado de Pediatría, que era una clínica privada. Por eso decimos dictadura cívico-militar, porque está lo militar, pero también hay civiles que ayudaron. Nos derivan ahí, al Messi y a mí, y después de 20 y pico días a mí me dejan abandonar el hogar del huérfano de Rosario. Ahí había una familia Bulino que hacía mucho en el juzgado de familia se había notado para adoptar, y yo ingreso en el sistema de adopciones legales, o pseudo-legales. Pero del Messi se pierde todo rastro. Gracias a los juicios podemos saber que el Messi nació con vida, podemos saber que probablemente lo hayan apropiado a él entre los 300 nietos que se buscan, nietas. Y bueno, y enterarme de todo esto para mí fue muy duro, porque les cuento que yo pensé que cuando supe quiénes eran mis padres, los biológicos, Raquel Negro y Tulio Valenzuela, que están desaparecidos, ellos eran militantes revolucionarios como el Che. Y mi mamá Raquel en Santa Fe había armado, junto con otros compañeros y compañeras, una agrupación que se llamaba la FARC, que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que apoyaban al Che. Entonces, para mí enterarme que era hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, para mí fue como enterarme que era hija de Che Guevara, básicamente. Hoy cuando te escuchaba vos pensaba eso, ¿no? Digo, cómo también se tocan estos libros que trabajan la memoria, la pedagogía de la memoria, tienen una parte de esa historia que es como, si se quiere, más emancipadora, de búsqueda de un mundo mejor, ¿no? Porque Che Guevara y los militantes revolucionarios, nuestros padres desaparecidos, esos 30.000, o un grupo de esos 30.000 estaban muy comprometidos con la revolución y poder pensar un mundo que fuera más justo y que no haya hambre y que no haya injusticia social, ¿no? Entonces para mí, cuando me enteré fue muy duro, porque me tuve que poner a buscar al Messi. Entonces, enseguida me uní a la agrupación Hijos, me uní a la institución Abuelas de Plaza de Mayo, y bueno, y atravesé 6 juicios por delitos de lesa humanidad. O sea, atravesé, que significa que pude ser partícipe tanto en las investigaciones como en los testimonios. Y bueno, para mí ser hija de quien soy, para mí es un orgullo muy grande. También es un compromiso, porque sé que cada día que pasa es un día que no encontramos al Messi ni a los 300 nietos que faltan. Pero bueno, acá están ustedes escuchando, y cuantos más seamos los que sabemos que hay que encontrarlos a todos, más fácil va a ser abrazarlos, porque ellos son de alguna manera los sobrevivientes y las pruebas, o nosotros somos los sobrevivientes, la prueba viviente de que el genocidio existió. Por eso cuando te dicen que quieren olvidar o que quieren la memoria completa, nosotros también queremos la memoria completa, queremos saber dónde están nuestros hermanos apropiados.
Así que está bueno que ustedes pregunten, siempre pregunten, no tengan miedo, porque esa es la manera también, si no estamos de acuerdo, de discutir y de reflexionar, ¿no? Así que bueno, gracias. No sé si te contesté tu pregunta, ¿sí? Una cosa, sí, a ver si hay alguna otra pregunta. Yo también tenía una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la novela que estuvieron leyendo sobre los desaparecidos? Porque también nosotros podemos aprender de lo que ustedes estuvieron aprendiendo. Leímos primero, ambos de Paula Bombara, primero el cuento El Gorrión Más Bello, que es una edición de los 40 años de la democracia, que es una edición que está disponible en todos lados. Primero el cuento, que se basa en un relato de una abuela de Plaza de Mayo, y después la novela El Mar y la Serpiente, que la protagonista es hija del desaparecido. Son muy interesantes ambos. Qué bueno, ¿y les gustaron? Sí. Bueno, excelente. Bueno, Paula Bombara es muy buena escritora y muy comprometida además con el tema de la memoria, y lo hace muy bellamente. A ver, Debre, vos creo que tenías alguna pregunta. Tengo una pregunta medio como para todos. No sé si están viendo El Eternauta. Ustedes vean El Eternauta. Si pueden, está basada en una historieta, como decimos antes, y una historieta de la década del 50. El autor, Oesterheld, es un desaparecido de la dictadura también. Sus 4 hijas también han desaparecido, o han sido desaparecidos, y no se sabe dónde están. No hay una tumba para Oesterheld. Y el hecho de que la serie haya tenido la popularidad que tiene, reactivó la búsqueda sobre qué pasó con él, qué pasó con las hijas y qué pasó con dos de las hijas que estaban embarazadas, y hay 2 hijos que fueron tenidos en ese contexto y no se sabe dónde están. En este sentido creo que el arte vuelve para decirnos algo sobre esa época. Oesterheld fue desaparecido. Juan Salvo, el protagonista del Eternauta, tranquilamente puede ser pensado como un Che Guevara. El Che Guevara fue una persona muy particular que vivió un acto heroico que podemos leerlo en el libro de Calica y de Oche, y es también con las madres, las abuelas y demás parte de lo que está queriendo ser tergiversado, desaparecido y borrado. Por eso este tipo de cosas son actos de resistencia que nos acercan a nuestra propia historia, a nuestra identidad. En este sentido, ahí está la pregunta que venía para todos, es volver a la cuestión de la ilustración. Si para ustedes fue particularmente interesante o distinto trabajar con el lenguaje de la ilustración como para poder llegar a una nueva generación y poder contar esto a nuevos lectores, si creen que fue una herramienta útil de ese modo, y a ustedes, chicos, si cuando leen algo les parece que si tiene ilustraciones, si hay ilustraciones, si es un escrito, eso les ayuda, los facilita, les divierte más, les interesa más, se meten más en la historia, si tienen ese soporte. ¿Eso es un sí generalizado? Si no, piénsenlo y ahora me responden bien. Primero les voy a contar yo como editora, cuando pensé esta colección, o sea, Marea está hace 21 años, un montón. Y siempre tratamos estos temas de la memoria. Pero un día me di cuenta que cada vez los libros, yo cada tanto le decía a los autores, no, pero aclará esto, porque me parece que hay lectores que ya no van a entender esta referencia. No sé, cuando pasó tal cosa, los que tenemos más de cierta edad ya sabíamos de qué estaba hablando, pero cada vez más había que poner más notita al pie, aclaratoria. Ah, sí, esto había pasado en tal momento, el ministro era tal. Entonces me fui dando cuenta que cada vez nuestros lectores son más grandes y que los jóvenes no estaban leyendo los libros que publicábamos sobre la memoria. Y bueno, mi nueva obsesión es llegar a ustedes y a todos los jóvenes que tengan ganas de conocerlo. Entonces, desde ahí, por ahí, esa es mi respuesta, y me parecía que la ilustración era una gran arma. Otra gran arma es la música. Los libros están llenos de QRs a canciones. Por ejemplo, bueno, el Che Guevara, no saben la cantidad de canciones, creo que casi todos los artistas argentinos han dedicado alguna canción al Che Guevara. Y, por ejemplo, en el caso de los desaparecidos también, películas, obras de teatro, digamos, como todos los géneros artísticos que ayudan a simbolizar esa historia.
Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de juntar un poco en esta colección que está llena de este tipo de referencias y QRs. Bueno, ahora paso la palabra a Marcela. No, yo lo que quería decir respecto de las ilustraciones, cuando ustedes reciben estos libros, los reciben ya con los textos y las ilustraciones. Entonces es como una cosa indivisible. Pero para los que hicimos una parte, yo escribí los textos del libro mío que va a salir, pero cuando empecé a ver las ilustraciones que hizo Catalina, que no estaba hoy acá, sobre mis textos, con las indicaciones, con el acuerdo, con todo el diálogo, todo mediado por Constanza, yo entendí mis propias palabras de otra manera. A mí se me completaban las imágenes de lo que yo misma había escrito. Yo veía, me enriquecía mi mirada sobre algo que yo había terminado de alguna manera. Y las ilustraciones las completan. No sé si es claro lo que les estoy diciendo, como bueno, las ilustraciones las completan. ¿Para qué voy a redundar en eso? Y una cosita más que quería decirles, cuando hablábamos de la memoria, con lo que él decía hace un ratito, de la memoria que llega distorsionada, no sé si vieron también una película que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que es una fábula de fantasía en la que las personas pueden ir a un lugar que te meten en una máquina, te borran los recuerdos, las cosas que te querés olvidar. Pero duraba un ratito, porque al rato volvía esa memoria, pero toda distorsionada, todo mezclado, todo confuso. Entonces, lo que no está claro es dañino, provoca daño. O sea que no solo hay que recordar y saber, sino recordar y saber la verdad. Si no, es daño. No, bueno, a ver, me cuesta un poco entender para dónde vamos o si estamos en los meandros de un río que gira, ¿no? Pero de todos modos me parece que hay algo que siempre está fortaleciendo el interés de las personas, que no solo es la memoria, es el tema de la identidad, es el tema de quién soy, ¿no? ¿Quiénes somos? Por ejemplo, ¿por qué el Che Guevara no se considera un extranjero en Cuba? ¿Por qué él considera que puede ser un cubano más ahí? Porque en su generación ha ido construyéndose una identidad mayor que la identidad del latinoamericano. Entonces él puede participar, como lo hizo, en Guatemala, políticamente. Puede instruirse en México, como lo hizo, y capacitarse y vincularse, y puede actuar en Cuba y luego en Bolivia. El tema de la identidad, y pertinente en este caso porque uno de los libros es específico, ¿no? Los nietos restituidos, nietos y nietas, es posiblemente uno de los temas más fuertes que interesen a las culturas humanas en toda la. Ustedes seguramente conocen la leyenda, el cuento, la espada en la piedra, ¿no? Es decir, el que saca la espada de la piedra es el hijo del rey que se ha perdido. Y el chico criado por esos campesinos que no saben, por distracción, sin saber que él va a poder hacer eso, falta una espada porque se ha perdido y él sin conocer esa magia, la ve ahí y hace así y la saca. Y ahí aparece su identidad. Él es quien debe hacerse cargo de los destinos de ese pueblo. Hay otra leyenda todavía más significativa, que es la que está en el Antiguo Testamento famosa, que es la de Moisés. Esa la conocen todos. Moisés es rescatado por la hija del faraón y criado en la corte del faraón como un bacán.
podía haber vivido toda su vida como un vaca, ¿no es cierto? En algún momento él sabe que en realidad él pertenece a esa aldea de los suburbios de trabajadores pobres que colaboran en las construcciones de las pirámides y que son los judíos de Israel. Y luego de dudas y de dilemas y que yo, decide hacerse cargo de eso. Y todo lo que le ocurre de ahí en más no es bueno para él. Es una vida de sacrificios, de enormes peligros, de riesgos. Seguramente en la corte del faraón él hubiese seguido mucho mejor su vida, pero muchísimo mejor, comiendo bien, durmiendo bien, en cama blanda, pero decide hacerse cargo de ese pueblo que en algún momento dice: no estamos conformes, acá nos tratan muy mal, vamos a volver a esa región que estaba lejos de la cual vinieron nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos, o nuestros tatarabuelos, porque ni siquiera eran ellos mismos ya, ¿no? Pero sabían de esa región. De ahí se contaban ellos a sí mismos que provenían de ahí. Y se hace cargo de eso, que es un viaje de un sacrificio enorme, que encima tiene un final en el cual ni siquiera él llega ahí. Él no llega a Palestina, ¿no es cierto? Muere antes. Pero hay algo fuertísimo que lo lleva a emprender eso. Y es el tema de la identidad, el tema de quién soy, quiénes somos. Ese tema, si ustedes buscan en lo que leen, lo van a encontrar 1000 veces. Siempre son historias de personas que tratan de pararse en lo que son. Y es un tópico central en las culturas humanas. Nada más. Gracias, Oche. Bueno, ¿cómo van los artistas? Bueno, les contamos un poquito. Yo hice un solo dibujo que tiene que ver un poco, obviamente, con la historia del libro. Sí. Y tiene que ver con la historia del libro, como contaba Oche. Y bueno, tiene unas frases importantes también, palabras muy importantes que siempre vamos a rescatar. Para encuadrar Esa belleza, la belleza. Esto lo hizo en este ratito, yo creo que, no sé, podría estar toda la vida tratando de hacer esto. Dice El mundo por delante, dice son 30.000, dice memoria, verdad y justicia y nunca más. Y él sintetizó muy bellamente un poco todo lo que hablamos, no solo lo que está en el libro El mundo por delante, sino que está Ernesto Che Guevara, Calica Ferrer, la revolución, la moto que simboliza ese viaje que hicieron ellos dos en una vieja moto, la bicicleta, la madre de Plaza de Mayo, la pirámide de Mayo. Bueno, es bellísimo. Muchas gracias, Gonzalo. Ha firmado, pero no lo vendan, ¿eh? Bueno, y que es un poco a lo que también venimos cada vez que presentamos el libro, que es a buscar hermanos y hermanas que están todavía con su identidad incompleta. Así que bueno, es un poco la reversión de la tapa. Así que como tenemos un público tan amoroso como son ustedes, bueno, nada, era un poco pasarles la posta para que también ustedes sigan preguntando a ver dónde están esos nietos y esas nietas, que esté viva la memoria y pensar que la identidad personal o individual también es en parte una identidad colectiva. Hasta que no aparezca el último nieto o nieta, nuestra identidad como pueblo está incompleta. Así que esa era un poco, es la primera vez que me dibujo, yo siempre la dibujo a Mariana, porque está la autora, una de las Igual autoras también del libro. en la tapa del libro es Sabrina. Y hoy me di la libertad de Y hacer ella otra vez. se autorretrató porque, bueno, ella es
acá en persona, símbolo de que esta lucha por memoria, verdad y justicia vale la pena y que las personas pueden vivir felices con su verdadera identidad. Así que gracias, Sabrina. Y después de este, que es una chapa, que venía pensando un poco en la que me dijeron cuando llegamos que la habían visto, que les había gustado el Eternauta. Pensar, no sé, tal vez ustedes pueden ser quienes buscan y resistan este mundo, o también los que tienen la máscara pueden ser los nietos que nos faltan encontrar, que les falta respirar, ¿no? Un poco en la verdad. Así que nada, era un poco a tono con la serie y con ir por ahí.